Hola, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos a Práctica Test. Soy Mauricio, continuando con nuestro audiolibro del nuevo conductor profesional. Bueno, estamos, ¿cierto?, en el tema de los accidentes de tránsito. Vamos en la página número 169 ya del audiolibro, precisamente en lo que corresponde a la vía, ¿ya? Tipos de vía, ¿cierto? Situaciones relacionadas con los accidentes y la vía. Veamos, y seguimos con las estadísticas también. Dice así: el número de accidentes es mucho mayor en zona urbana, aunque el número de muertos es mayor en zona rural. A ver, esto está muy interesante. Dice, la razón de esta diferencia está en la velocidad. Cuanto mayor es la velocidad, lesiones son mayores. Claro que sí. Veamos las estadísticas, veamos el gráfico y de ahí lo vamos comentando. Dice, proporción de siniestros de tránsito por zona. Y aquí tenemos una proporción de la zona rural y la zona urbana. Vemos que la cantidad de siniestros, o sea, de accidentes, ¿cierto? De todo tipo, ¿ya? Con consecuencias fatales, con accidentados o no, de todo tipo. En el número total, en zonas rurales es apenas de un 15%, ¿ya? En relación a la zona urbana tenemos un 85%. O sea, es mucho más mayor la cantidad de accidentes en zona urbana que en zona rural. Claramente, es enorme. ¿Y eso por qué? Por la cantidad de tráfico circulando. Tan simple como eso. Cantidad de tráfico circulando. ¿Ok? Tenemos mucho más tráfico, peatones, vehículos en movimiento, transporte público, locomoción colectiva, ¿cierto? En las zonas urbanas, por ende están mucho más expuestos a accidentes, pero la gran mayoría no son fatales, esa es la diferencia. Ya no hay fallecidos. Vamos ahora a la proporción de fallecidos. Pasamos la gráfica al lado, que está en color más rojito ahí y rosado, y nos muestra la proporción de fallecidos. Y aquí la cosa es un poquito más igual, pero siempre y cuando es mayor en zona rural. Dice que en zona rural hay un 56% de fallecidos, mientras que en zona urbana es un 44%. O sea, acá cambió la cosa. Hay mayor cantidad de fallecidos en la zona rural y en la zona urbana disminuye. ¿Eso por qué? Como dice más arriba, es por el eh, efecto velocidad, tan simple como eso. En la zona rural y carretera tendemos a correr más, ¿cierto? Mayor velocidad en las vías, en la zona, en la carretera. Obviamente que si hay accidentes, estos generalmente tienen consecuencias fatales por la velocidad y la fuerza del impacto que se produce. En cambio, en la zona urbana es mucho mayor la cantidad de accidentes, pero la gran mayoría son leves, o sea, no tienen consecuencias fatales. Entonces, para resumir esos dos gráficos, podemos decir que, atento, en cuanto a número de accidentes, se dan mayormente en las zonas urbanas, zona rural poco. ¿Sí? En cuanto a las consecuencias de los accidentes, la mayor cantidad de fallecidos se concentra en zona rural. Zona urbana igual, pero es mayor en zona rural. ¿Y eso por qué? Porque el tema de la velocidad es preponderante acá. ¿Ya? A mayor velocidad, mayores consecuencias, ¿cierto? Como el resultado de los accidentes, principalmente consecuencias fatales. Digamos, otros factores que influyen en los accidentes, tenemos ahí velocidad. Hablamos de la velocidad entonces. Eh, este es uno de los factores más presentes en los accidentes de tránsito. Mucho accidente de tránsito se produce simplemente por el factor velocidad. Leamos, dice, el vehículo en movimiento acumula una energía cinética. Claro que sí. ¿Qué es la energía cinética? La energía del movimiento. ¿Ya? Que está en función de la masa y de la velocidad. Si la velocidad se multiplica por 2, la energía cinética lo hace por 4. O sea, aumenta esta energía que se produce a raíz del movimiento. Por lo que se necesita, dice, aproximadamente 4 veces más espacio para detener el vehículo. Wow, ¿se da cuenta? Si usted dobla su velocidad, o sea, aumenta, por ejemplo, de 30 a 60, la capacidad de detener su vehículo va a aumentar 4 veces. O sea, la energía cinética se cuadruplica. ¿Ya? Dice después, la energía cinética es proporcional a la masa del vehículo y al cuadrado de la velocidad. Esa es una fórmula ahí de la física. Después nos dice, la velocidad tiene una gran incidencia en los accidentes de carretera, ya que a mayor velocidad, mayor será el riesgo de accidente. De ahí que a mayor velocidad, ¿qué ocurre? Veamos. La velocidad dice que tiene gran incidencia en los accidentes en carretera. ¿Ya? Ya está presente mucho. ¿Por qué? Principalmente por el tema velocidad.
Entonces dice que a mayor velocidad, ¿qué pasa? Punto uno, mayor sea la distancia de reacción, se recorrerá más espacio mientras se reacciona. Claro, mientras más alta su velocidad, es cierto, en el momento de reaccionar, que es más o menos el promedio de reacción de un conductor con experiencia, puede ser desde los 0,8 hasta un segundo, ¿ya? En ese pequeño segundo de tiempo, o menos de un segundo quizás, su vehículo va a recorrer más espacio por la velocidad, ¿ya? O sea, por muy rápido que sean sus reacciones, igual está cubriendo más espacio porque la velocidad es muy alta. ¿Qué más ocurre a mayor velocidad? Dice, mayor también será la distancia que necesita para detener el vehículo, distancia de detención. O sea, mientras reaccionó, ya demoró más tiempo. O perdón, mejor dicho, ya recorrió más espacio en ese corto tiempo. Después del momento que usted aplicó los frenos y logró detener el vehículo a mayor velocidad, mayor sea la distancia que usted va a necesitar para lograr parar su vehículo. ¿Qué más ocurre a mayor velocidad? Dice que mayor sea la distancia que, perdón, mayor sea la distancia que tendremos que mantener con el vehículo que circula adelante, distancia de seguridad o distancia de seguimiento. Es sabido que cuando circulamos detrás de otro vehículo debemos mantener cierta distancia. No podemos ir apegado a él, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es esa distancia? Generalmente dice que son 3 segundos la mínima en condiciones normales, en buenas condiciones. Y esto puede aumentar el doble con condiciones adversas, ¿de acuerdo? Ahora, a mayor velocidad, mayor va a ser esa distancia que usted va a deber mantener, ¿ok? Porque en ese lapso de 3 segundos, ¿cierto? El vehículo recorre más espacio, por ende es mayor, más larga la distancia. ¿Qué más? Dice que también a mayor velocidad, mayor ha de ser la anticipación para prever las situaciones del tránsito. Claro, si usted mientras más rápido corre, mientras más aumente su velocidad, más debe ir anticipando y más hacia adelante debe proyectar su visión, ya para tener un buen dominio de la ruta y lo que puede ir ocurriendo. Usted no puede ir con visión corta, a mayor velocidad, lo más adelante posible, anticipando las situaciones que van apareciendo. Ok, ¿qué más ocurre a mayor velocidad? Mayores serán las lesiones y los daños materiales producidos en caso de accidente. Claro que sí. Si llega a haber un accidente a mayor velocidad, mayores son las consecuencias. Daños materiales del vehículo y también lesiones para las personas, ¿cierto? Digamos, vamos justamente a hablar del tiempo de reacción, distancia y frenado y distancia de detención total. Y esto ya lo comenté un poquito recién. Primero nos define qué es el tiempo de reacción. Dice que es la capacidad de respuesta, perdón, dice que la capacidad de respuesta es la precisión y rapidez con que el conductor lleva a cabo una maniobra como respuesta a una situación determinada del tránsito. Analicemos. Claro, es la rapidez como respuesta a una situación que a usted se le presenta en el tránsito, ¿cierto? Algo sorpresivo, alguna situación anómala más adelante, ¿ya? Entonces, la respuesta que usted tiene a esa situación que está observando, ¿ok? Es la reacción que usted va a aplicar, la precisión y rapidez, ¿cierto?, de realizar la acción necesaria, ya sea para detener el vehículo, para evadir un obstáculo, etcétera. ¿Ya? Digamos, del correcto estado físico también depende del conductor y de su experiencia y de su formación. Ya había hablado esto en el capítulo anterior, la preponderancia que tiene el conocimiento y la formación. Ojalá que sea un conductor formado en una escuela de conductores, ¿cierto? Con apoyo de personal capacitado para irlo justamente induciendo en temas de seguridad, prevención de tránsito, legislación de tránsito, etcétera. Entonces, la formación es muy importante y también la experiencia de los años que lleva el volante y situaciones que haya vivido como conductor, también depende, ¿cierto?, esta capacidad de respuesta que tiene el conductor para reaccionar. Un conductor con mayor experiencia obviamente reacciona de mejor manera que un conductor de menor experiencia. ¿Ya? Y por último dice, depende en gran medida también su capacidad de selección de información y su capacidad de reacción ante un estímulo de peligro o riesgo. ¿Ya? Ese punto igual es importante, también depende de la capacidad que usted tiene de seleccionar la información, porque como usted está al volante, cuando estamos al volante, tenemos muchas cosas a las cuales reaccionar, ¿cierto? Vamos mirando por nuestro parabrisas determinadas situaciones, por nuestro espejo igual. Se nos presentan muchas situaciones variadas. Entonces el conductor debe seleccionar qué es lo que más necesita en ese momento, a qué es lo que debe ir más atento. Esa capacidad de selección también está ligada a la experiencia del conductor. ¿Ok? Y bueno, en tanto a eso también la capacidad de reacción ante el estímulo y peligro que va a tener. Sigo leyendo.
Dice, el periodo de tiempo transcurrido desde que percibimos la información hasta que tomamos una decisión y actuamos sobre el elemento corresponde en el vehículo, se denomina tiempo de reacción. Claro, si es, ya lo había dicho, pero del momento que, del periodo de tiempo que transcurre, ¿cierto? El momento que se percibe una situación, generalmente la mayoría de las situaciones la percibimos mediante la vista. También puede ser mediante el oído, ¿cierto? Pero principalmente la vista. Entonces, el momento que percibimos esa situación y actuamos sobre lo mismo, correspondiente en el vehículo, eso se denomina el tiempo de reacción. ¿Cuánto se demora usted en actuar a la situación que usted está observando? En el caso, dice, de un conductor experimentado y con buena capacidad de reacción, el tiempo de reacción es aproximadamente un segundo, claro. Se dice, ya lo había dicho, de 0,8 hasta un segundo como máximo, debería ser el tiempo de reacción de un conductor promedio. No lo olviden, un segundo como máximo, tiempo de reacción de un conductor promedio. ¿Ya? Sigo leyendo, dice, el tiempo de reacción depende de cada persona igual, pudiendo variar incluso de una persona según las circunstancias del momento. Claro, la reacción no es igual en una persona que en otra, no es igual en todos nosotros, o sea, eso puede variar. Incluso en la misma persona puede variar, puede ser que una persona un día X esté con las reacciones súper a flor de piel, ¿cierto? Toda la motricidad y la concentración y atención, pero el mismo conductor en otra situación, quizás con problemas, cansancio, con estrés laboral, lo que sea, sus reacciones van a ser diferentes, quizás más tardías. Bueno, entonces esto es muy variable. Veamos, cuadrito ahí dice, durante el tiempo de reacción, el vehículo continúa con la misma trayectoria y a la velocidad hacia el riesgo detectado. Claro, el tiempo que usted se demora en reaccionar, desde que usted percibió y atinó a hacer algo, el vehículo no va a parar a esperarlo. El tiempo no se detiene, ¿cierto? El vehículo sigue la misma trayectoria hacia donde usted lo va guiando, en ese segundo de tiempo. ¿Ya? Y eso, dependiendo de la velocidad que vaya, va a depender si cubre más o menos espacio. Sigo leyendo, más abajo dice, el tiempo de reacción puede aumentar por factores que retrasan la respuesta, como puede ser. O sea, su tiempo de reacción puede ser variable y puede aumentar por diferentes factores que los vamos a ver ahora. Estos pueden ser la edad muy avanzada, obviamente, personas mayores que otrora habrían sido buenos conductores con buenas capacidades. Con los años esto se va deteriorando de a poco la capacidad de reacción, ¿cierto? De percepción, ¿ya? Y obviamente es inminente que se van perdiendo ciertas capacidades de respuesta. La fatiga y el sueño también, el cansancio, sí, exceso de jornada laboral, conducir durante la noche, durante largas horas, también pueden ser reacciones más lentas, por supuesto. El alcohol, las drogas o los medicamentos, claro, el alcohol obviamente que retrasa las reacciones, las drogas también, sobre todo las drogas depresoras del sistema nervioso, son los que lo calman, o los medicamentos, algunos medicamentos, igual, ¿cierto? Como calmante, eh, qué sé yo, cualquier tipo de medicamentos que igual reduzca la capacidad neuronal. El calor y el exceso de calefacción también, que también nos llevan a un común adormecimiento. Cuidado con eso, siempre de pronto asegurarse que entre aire fresco a la cabina. Las comidas abundantes y pesadas, después de una copiosa comida viene el relajo, viene la pesadez. Si a usted se le ocurre conducir, lo más probable es que sus reacciones queden más lentas. Las enfermedades, el estado de ánimo, el estrés, etcétera. Por supuesto, ya lo habíamos dicho igual, ciertas enfermedades, ¿cierto? No son compatibles con la conducción, simplemente no se puede. El estado de ánimo que tenga la persona o el estrés también puede hacer que sus reacciones sean más rápidas o más lentas ante un imprevisto, ¿ya? Generalmente más lentas, obviamente, sobre todo el estrés. Ya, dice en el tiempo de reacción al cuadrito que intervienen los factores que influyen en las capacidades del conductor. Estamos claro que sí. Es lo que acabamos de leer ahí en toda esa lista de cosas. Las capacidades del conductor, obvio que influyen en el tiempo de reacción. Ya. Ahora vamos a la distancia de frenado. ¿Ya? Les recuerdo, ¿qué es la distancia de frenado? Es desde que el conductor percibe un peligro hasta que comienza a frenar. ¿Ya? Se da cuenta que percibió el peligro. A ver, perdón, no. Desde que el conductor, perdón, posiciona su peligro, el peligro ya está percibido, ya reaccionó, ya pasamos distancia de reacción. Esa es desde que percibe el peligro. Ya se percibe el peligro, perdón. Ahora el conductor, desde que atina, ¿cierto?, a frenar, o sea, lleva su pie al freno, ¿ya? Hasta que logra detener el vehículo. Eso se conoce como distancia de frenado, ¿ya? Repito, desde que el conductor, ¿cierto?,
toca el freno, lleva su pie al freno hasta que logra frenar totalmente el vehículo. ¿Cuántos metros avanzó? En ese intertanto de tiempo se conoce como distancia de frenado. Voy a leer lo que dice más abajo. Está explicado lo mismo, pero con otras palabras. Una vez que el conductor dice, ha detectado el riesgo y ha tomado una decisión actuando sobre el elemento adecuado del vehículo, en este caso freno sería, si las condiciones del conductor y de la vía están óptimas, están buenas, y la técnica de frenado es la adecuada, el vehículo necesita un espacio mínimo para detenerse y lo hará en un tiempo determinado. ¿Ya? Ese espacio que recorrió se conoce como distancia de frenado, que repito, parte desde que el conductor toca el freno hasta que logra frenar y parar totalmente el vehículo. Eso es distancia de frenado. ¿Cuánto recorre en ese lapso de tiempo? Sigo leyendo. Dice, cualquier factor que perjudique la adherencia o la capacidad de frenado del vehículo hará que aumente esa distancia, que depende de la velocidad, del estado de la vía, del vehículo y del conductor. Wow, depende de todo eso la distancia de frenado. La velocidad que lleve a mayor distancia, perdón, a mayor velocidad, mayor distancia de frenado. El estado de la vía, los resbaladizos, ¿cierto? Caminos de ripio, etcétera. Del vehículo, que esté con las mantenciones al día, neumáticos en condiciones, frenos en buen estado. Y del conductor, estado de ánimo, como las condiciones que acabamos de ver, ¿cierto? Estado de ánimo, enfermedades, consumo de drogas, alcohol, etc. Sigo leyendo. Dice, el estado del vehículo también influye en gran medida en la distancia de frenado. Por supuesto, las condiciones técnicas que está el vehículo, sistema de frenos, neumáticos, ¿cierto? Hay varias cositas ahí. Dice, es muy importante un correcto mantenimiento de los sistemas de frenado y suspensión. Por ejemplo, unos amortiguadores en mal estado pueden aumentar la distancia de frenado hasta en un 50% por andar con el sistema de suspensión en mal estado o amortiguación. Sigo leyendo. Dice, un conductor experimentado, siguiendo los principios de la conducción defensiva, se anticipará a posicionar el pie sobre el freno cuando identifique indicios que lo hagan sospechar cualquier riesgo, reduciendo con ello considerablemente la distancia de frenado. ¿Ya? Leamos qué es lo que nos quiere decir acá. Un conductor experimentado, ¿cierto? Siguiendo principios, obviamente, de conducción defensiva, se anticipa la acción. O sea, en cuanto identifica algo medio raro, ¿qué es lo que hace? No se queda esperando, no sigue con el pie del acelerador, no. Suelta inmediatamente el acelerador y va el pie ya encimita, casi tocando el freno. Eso se llama asegurarse, eso se llama anticipar la situación. Aunque estuviera lejos de la situación, el conductor la observó y dejó de acelerar y fue regulando su velocidad. Eso ayuda mucho a tener una, ojalá, mínima distancia de frenado y detención total. Sigo leyendo, dice, identifica los indicios que le hagan sospechar cualquier riesgo, reduciendo con ello considerablemente la distancia de frenado. Wow, eso es muy interesante. Con tiempo nos está intentando a identificar las situaciones para que con eso vayamos reduciendo la distancia de frenado. Y vamos a ver el ejemplo que nos ponen más abajo. Aquí nos ponen, ¿cierto? Un camión que identifica un peligro. ¿Cuál es el peligro? Un animal en la vía, ganado en la vía. Una situación sumamente peligrosa. ¿Ya? Veamos. Dice, la distancia ganada al colocar el pie frente al freno, tiempo de reacción igual a un segundo. O sea, usted con solo llevar el pie sobre el freno, ya está ganando un segundo. Doy un ejemplo. Va por la carretera a una determinada velocidad y a unos 300 metros más allá, usted ve una mancha, ve algo que se mueve. No lo identifica bien qué es, pero ve algo en la calzada, en la carretera, en su vía, algo que se mueve. Entonces usted, sin necesidad de que tenga que asegurarse y ver que realmente sale el número, usted ya, para prevenir, soltó el acelerador y su pie quedó frente al freno. Y ahí va, por si acaso, va a la expectativa. ¿Qué pasa al hacer esa acción? Al hacer esa sola acción al tener una idea de que hay un peligro, soltar el acelerador y llevar el freno, al tener esa sola acción, usted está ganando un segundo de tiempo. Arriba dice, tiempo de reacción igual a un segundo. Está ganando un segundo. ¿Y cuántos metros va a ganar? Dependiendo a qué velocidad va. Supongamos que usted iba a 90. Bueno, 90.
Entonces, a esa velocidad en la carretera, usted ve como bien lejos más adelante un bulto o algo que parece un animal. ¿Qué hace usted? Con la sola sospecha de lo que vio, ya suelta el acelerador y deja su pie sobre el freno. A medida que se acerca, se da cuenta que es un animal, entonces ahí usted reacciona y empieza a frenar. Bueno, pero ¿qué ganó con esto de llevar su pie sobre el freno? Ganó un segundo de tiempo. En cuanto vio la situación, ya está ganando un segundo de tiempo al soltar el acelerador y llevar su pie al freno. ¿Ya? ¿Y cuántos metros ganó en ese segundo? Supongamos, iba a 90 kilómetros por hora. Para eso se multiplica la primera cifra de la velocidad por 3. Primera cifra de velocidad por 3. O sea, iba a 90, en este caso 9. 9 por 3, 27 metros. 27 metros. O sea que un conductor que sabe soltar el acelerador a tiempo y prepararse, aunque no esté encima de la situación, o sea que lo ve con harta anticipación, suelta el acelerador, ¿cierto? Está ganando tiempo, está ahorrando combustible también. Suelta el acelerador. Está ganando tiempo valioso, lo cual va a hacer que después vaya parando en forma progresiva y paulatina. Si va observando estas situaciones a tiempo, nada debería hacerlo parar bruscamente, ¿ya? Porque tiene tiempo para anticipar. Y ahí nos muestra una tablita más o menos cuánto se gana en espacio, justamente. Si va a 50 kilómetros por hora, ¿ya? Eh, dice que la distancia ganada son unos 9 metros, ¿ya? Yo diría que un poquito más, ¿ya? 3 por, 3 por 5, 3 por 5, 15. Entonces, según la fórmula, yo diría que es un poquito más. A ver, perdón, 50. Ah, no, está bien, muy bien. Ganó 5 metros, ¿cierto? Pero le quedan 14 metros todavía. ¿Ok? Con solo llevar el pie sobre el acelerador. Con solo llevar el pie sobre el acelerador. Eran 14 metros que iba a recorrer en ese segundo de tiempo, porque recordemos, 5 por 3, 15, cuando dice 14, se equivocó por un metro, pero él se equivocó, no yo. Ya, entonces, son 14 metros, pero con solo llevar el pie encima del acelerador, perdón, del freno, ya ganó 5 metros más aparte de eso. ¿Ya? Si va a 80 kilómetros por hora, a 80 kilómetros por hora, saquemos la cuenta. 8 por 3, 24. Ahí dice 22. Va a demorar 24 metros en parar, ¿cierto? Si va a 80 kilómetros por hora. Pero con solo llevar el pie encima del freno antes de tiempo, ya está ganando 7 metros más. Y así sucesivamente, nos damos cuenta. Abajo va a 100 kilómetros por hora. Eh, sería en este caso 10 por 3, 30. Ahí dice 28 metros, 30 metros más o menos a esa velocidad, ya, a 100 kilómetros por hora. Y si lleva el pie encima ya del freno, como mirando el freno del pie, ya en esa posición, frente al freno, está ganando 11 metros, 11, 17 metros, ¿ya? Perfecto, sigamos. Eso es lo que ganamos entonces con anticipar las situaciones, estimado. Distancia de tensión, vamos a dar ahora la distancia de tensión. Hablamos ya de la distancia de reacción y la distancia de frenado, ¿cierto? Distancia, le voy recordando, distancia de reacción, ¿cuál es? La que recorre su vehículo desde que usted se percata un peligro hasta que comienza a frenar. Distancia de frenado, ¿cuál es? La que recorre el vehículo desde que usted comienza a frenar hasta que el vehículo se detiene. Ahora hablemos de la distancia de tensión, también conocida como distancia de tensión total. Sería súper simple, la suma de ambas. La suma de ambos, o sea, usted saca distancia de reacción y saca distancia de frenado. Súmalo eso que sacó y el resultado es su distancia de tensión total. Vamos analizando y viendo algunos ejercicios. Dice, la distancia de tensión es la suma de distancias recorridas durante el tiempo de reacción y la distancia de frenado. Lo que yo acabo de decir, lo mismo. Dice, en la distancia de tensión influyen todos los factores que hacen aumentar el tiempo de reacción y distancia de frenado. Claro, porque la distancia de tensión total es la suma de todo. ¿Ya? Entonces también influyen factores como la velocidad, estado de la vía, estado de los neumáticos, estado de los frenos, visibilidad, etc. Ya, que tenemos muchas gráficas, dice distancia de tensión en función de la velocidad del vehículo. Tiempo de reacción, 1 segundo. A mayor velocidad, más aumenta la distancia de tensión.
Ya, acá primero nos da la distancia de reacción, que está en amarillito, y después nos da la distancia de frenado. ¿Ya? Distancia de reacción, distancia de frenado. Si va a 50 kilómetros por hora, ¿ya? En puro reaccionar ya tienes 15 metros. 5 por 3, 15. Ahí dice 14, pero es lo mismo. ¿Ok? Esa es la distancia de reacción. Después de que presionó el freno, hasta que logró parar el vehículo, avanzó como unos 5 metros más. ¿Ya? Distancia de frenado. ¿Ok? Tenemos entonces 14 metros de distancia de reacción, 5 metros de distancia de frenado. Si sumamos ambas las dos, 14 más 5 nos da 19, ¿cierto? Esa sería nuestra distancia de detención total. ¿Ya? Distancia de detención total, 19 metros y vamos a unos 50 kilómetros por hora. La distancia de detención total, vuelvo a repetir, es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. ¿Ya? En el siguiente ejemplo ahora de 80 kilómetros por hora. Un camión va circulando a 80 kilómetros por hora, ¿cierto? Su distancia de reacción, ¿cuánto aproximadamente? Unos 22 metros. En realidad, unos 24 yo habría sacado. Y de ahí, desde que presionó el freno, ¿cuánto avanzó? Unos 27 metros. Sumamos los dos, 22 más 27. Eso nos da 49, ¿cierto? 49. O sea que si un vehículo, un camión, estos son vehículos pesados, viaja a 80 kilómetros por hora, 80, desde que reacciona hasta que logra parar el vehículo, o sea, la distancia de tensión total es de unos 49 metros aproximadamente. Perdón, se me pasó. Y por último tenemos a 100 kilómetros por hora, ¿cierto? Distancia de reacción dice 28 metros, sí, son de 28 a 30. Distancia de frenado dice 49 metros. ¿Ya? Se suman ambas las dos y ahí sacamos el distancia de tensión total. ¿Ya? A ver, hagamos la suma. 9 más 8, 17. Tenemos 67 a 100 kilómetros por hora, 67,5 serían casi metros, desde que reaccionó hasta que paró, ya 67. O sea, sí, de 67 hasta unos 75 metros aproximadamente demora de tener un vehículo, un camión que viajara a 100 kilómetros por hora, que es bastante fuerte. Digamos, seguimos siempre en conducción preventiva. Vamos a hablar ahora de los usuarios vulnerables de la vía, situaciones que hay que tener muy en cuenta. No son todas las personas, pero sí algunas, y son vulnerables, son de cuidado. Hay que extremar las precauciones. Si usted va conduciendo y pasan al lado de usted, tenga mucho cuidado siempre. O sea, si usted, perdón, usted está estacionado, pasan al lado, o si usted ya está moviendo el vehículo, ¿cierto? Y se encuentra con alguno de estos usuarios que quieren cruzar la calzada y todo eso. Veamos quiénes son. Dice, existen unos grupos de personas que tienen más probabilidad de estar involucrados en un accidente de tránsito. Este grupo vulnerable de personas que debe un punto de vista estadístico están presentes en un mayor número en accidentes. Wow, qué peligro. Dice que eso pueden ser los niños, los jóvenes y las personas mayores, ¿ya? Como usuarios vulnerables de la vía, tanto como conductores como peatones. Además, hay otras personas que por tipo de vehículos que utilizan sufren lesiones más graves en caso de accidente, conductores, pasajeros de motocicleta y bicicleta. Claro que sí. Ya, pero importante analizar que las personas que nos citan dentro del área de usuarios vulnerables están, claro, los niños, los jóvenes se tienen que referir a adolescentes, más o menos jóvenes, ¿cierto? Bastante jóvenes todavía, y personas mayores, ya, ¿cierto? Tercera edad hacia arriba, personas que igual van perdiendo la capacidad de observación, de reacción ante diferentes estímulos. Ya, entonces ellos son usuarios vulnerables en la vía. Cuando usted se topara con ellos, cuando usted lo viera que está a punto de cruzar o caminando por la acera, pero con ganas de bajar a la calzada, tenga mucho cuidado. Sobre todo las personas ancianas a veces no escuchan bien, no ven bien y pasan por alto cosas importantes. Bien, termino de leer ese párrafo. Dice, además hay otras personas que por tipo de vehículo que utilizan sufren lesiones graves en caso de accidente, conductores y pasajeros de motocicletas y bicicletas. Claro, que también, ¿cierto? Personas que quizás no son usuarios vulnerables, pero por el tipo de vehículo que andan usando, ya se transforman en vulnerables porque si hay un accidente,
pueden terminar con consecuencias fatales. Por ejemplo, un ciclista, ¿cierto?, en el tránsito es un usuario vulnerable. Un carretoncito tirado por un caballo también puede ser, ¿cierto?, usuario vulnerable, un móvil ahí vulnerable. También puede ser una motocicleta, ¿cierto?, bicicleta, etc. Ya. Conductores jóvenes. ¿Qué nos dice con respecto a los conductores jóvenes? Dice, los accidentes de tránsito son la principal causa de mortalidad para los jóvenes de entre 15 y los 29 años. Sí, estas son estadísticas a nivel mundial, lamentablemente. Por eso se dice que los conductores jóvenes, usuarios jóvenes de la vía, también están dentro del rango vulnerable. Lamentablemente, a nivel mundial, la OMS, perdón, la Organización Mundial de la Salud, también lo califica como un problema prioritario el elevado número de jóvenes fallecidos en accidentes de tránsito. Los que más fallecen en accidentes de tránsito son los jóvenes, de entre 15 a 29 años, se dice ahí. ¿Ya? Sigo leyendo, estadísticamente los accidentes sufridos por los jóvenes se producen en mayor número. Veamos. No son accidentes sufridos por los jóvenes. Se producen en mayor número cuando coinciden con situaciones de diversión, alcohol y con varios ocupantes en el vehículo. Claro, ahí se da más frecuentemente jóvenes al volante, ¿cierto? Con amigos y bien quizás de alguna fiesta o de algún evento de esparcimiento, lo que sea, ¿cierto? Después, al retorno, es donde pueden sufrir accidentes y generalmente por haber consumido otras sustancias como alcohol o drogas. ¿Ya? Siguiente punto dice, que por las noches y de madrugada también se produce una estadística elevada de accidentes de tránsito. ¿Ya? Ya lo había comentado, ante los horarios de mayor accidentabilidad se produce entre las 6, 18 horas y 20 horas. ¿Ya? De las 18 a 20 horas a salir al trabajo generalmente es un horario donde ocurren muchos accidentes. En las grandes ciudades y sus alrededores, claro que sí, en la zona urbana hay más accidentes en carretera, ya lo habíamos dicho, más accidentes en cuanto a número, en cuanto a cantidad, pero los más graves ocurren en carretera. ¿De acuerdo? Después nos dice durante los meses de verano y fines de semana. Por supuesto que sí. Mediante los meses de verano vienen las vacaciones, ¿cierto? Las personas tienden a salir más, ya con un acumulado de estrés, seguramente durante todo el año se tienden a relajar demasiado y generalmente los periodos vacacionales es donde más ocurre accidente increíble. ¿Ya? Ya, después más abajo nos dice los accidentes en los que los jóvenes están involucrados tienen las siguientes características. A ver, atento acá. Estas son como las constantes que se dan en los accidentes que están involucrados los jóvenes. Primer punto dice falta de experiencia del conductor, sobrevalorando su capacidad, por supuesto, eso pasa mucho con conductores jóvenes, ¿ya? Aún tienen poca experiencia en el volante, pero sobrevaloran su capacidad y por ende toman mayores riesgos. Siguiente punto dice asumir muchos riesgos, por supuesto. También, o sea, ir pendiente de varias cosas a la vez que podrían ser riesgo para usted. Ahí uno tiene que descartar a veces en el vehículo. Usted está conduciendo, ¿cierto? Usted de pronto ve algunas situaciones raras, anómalas. Usted preocúpese qué es lo que más le interesa en ese momento. Sus vías, sus pistas de circulación, que no tiene preferencia más allá. En esas cosas se concentra usted. Guardo independiente de las situaciones afuera que pueda estar pasando. ¿Qué más tenemos acá? Los accidentes. Ya, sigo leyendo más abajo. Dice el exceso de velocidad. Quería detenerme un poquito en el punto de asumir muchos riesgos. Nuevamente, ¿por qué? Porque, claro, los jóvenes tienden a querer demostrar más cuando están al volante y eso los lleva a asumir mayores riesgos, ¿cierto? Generalmente cuando van en compañía de otros amigos, ¿cierto? Que realmente quieren demostrar, es un tema como para reafirmar un poco la personalidad, ¿ya? Y utilizan el auto para este efecto, el vehículo. Entonces, por ende, ahí asumen mayores riesgos. Ya, ¿qué más tenemos? El exceso de velocidad e incumplimiento del resto de las normas. Claro, un poco la rebeldía igual de la juventud juega un papel importante. El tema de la velocidad, que muchas veces al joven le gusta igual un poco esta adrenalina, pero todavía no hay buen control del vehículo, lamentablemente. Y por último dice, aceptar riesgos innecesarios debido, en muchos casos, a una necesidad de autoafirmación
y menor percepción del peligro, lo que acabo de decir. Una forma de reafirmar, ¿cierto?, su personalidad, ¿ya? Aceptar riesgos innecesarios, o sea, tratar de sobrevalorarse debido a esto y asumir mayores riesgos, ¿ya? Y después nos dice, estos datos no quiere decir que un joven tenga más posibilidades de un accidente, no, sino que existen algunas características que aparecen en los jóvenes que le hacen más propenso a sufrirlo. De hecho, hay un estudio que dice, si usted es varón y tiene entre 18 y 29 años, es muy probable que tenga un accidente de tránsito en su vida como conductor. No lo digo yo, lo dice un manual de conducción preventiva. Ya, sigamos leyendo. Las personas mayores. ¿Qué pasa con las personas mayores? Dice, los avances en la medicina permiten que personas vivan cada vez más años, ¿sí? Es algo que está ocurriendo en nuestro país principalmente. Esto hace que el número de personas mayores que conducen sea cada vez mayor. Increíble. Pero es bastante bueno. Obviamente que las personas mayores quieren seguirse sintiendo útiles siempre y seguir haciendo las actividades que han hecho casi toda su vida. Si tiene que conducir y ha ido renovando su licencia, va a querer conducir, hacer sus cosas. Es algo lógico. Y sobre todo con la expectativa de vida que se ha aumentado. Las personas mayores quieren sentirse que ellos no están de más, no sobran, sino que son útiles a la sociedad y pueden hacer sus cosas. Y dentro de esas cosas pueden conducir solo. Pero hay que tener cuidado. Veamos. Dice, las personas mayores están implicadas en un número de accidentes importante también, tanto como peatones como conductores. Pueden tener más accidentes en situaciones complejas, claro, las personas mayores, tanto como peatones como conduciendo un vehículo. Dice, situaciones complejas que necesitan una respuesta rápida, como interacciones, incorporaciones y salida de vías donde se circula a gran velocidad, por las que se debe ser más tolerante y respetuoso. Muy bien. Dice, el principal problema que tienen es la pérdida de la capacidad psicofísica, que les puede impedir conducir con seguridad. Claro, se van perdiendo algunas condiciones psicofísicas, como por ejemplo las reacciones, que pueden ser más tardías, ¿cierto? La sensibilidad, el control visual, ¿ya? Puede disminuir la capacidad visual, ¿ok? Ya, sigamos. Y sí, acá sigo complementando, dificultar la visión también, ¿cierto? Dificultar la visión, tienen que usar lentes, quizás los lentes no están actualizados, ¿ya? El campo visual, dice, de una persona mayor es más estrecho, con dificultad para ver los extremos y también tiene mayor posibilidad de deslumbramiento, o sea, se encandila con mayor facilidad. O sea que, repito, campo visual estrecho, visión túnel, ¿ya? Con esto tiene más dificultad para ver los extremos, los laterales, ¿ok? Eh, Mayor posibilidad de deslumbramiento, o sea, se encandila con más facilidad. También puede tener pérdida de audición, con lo cual no escucha bien los ruidos del entorno, las bocinas, los ruidos de su propio motor, etcétera. Dificultad para diferenciar los sonidos y distinguir su procedencia. Necesidad de tomar medicamentos que pueden afectar a la conducción. Claro, las personas mayores generalmente, no todas, pero una gran mayoría anda constantemente consumiendo algún tipo de medicamento. Siempre es bueno preguntar si ese medicamento va a afectar sus hábitos como conductor. Cuando el doctor, cuando el médico usted le receta un medicamento, usted debe preguntar, consultar. Si es persona mayor, con mucha más razón, ¿cierto? Consultar si ese medicamento puede alterar sus condiciones para conducir, ¿ya? Dice después, además, en caso de accidente, tienen problemas más graves que una persona joven. Claro, una vez que ya quedó lesionado, este adulto mayor va a demorar más en recuperarse o puede que le compliquen otros órganos del cuerpo, diferente a una persona joven, y se puede recuperar más rápido después de un accidente. ¿Ok? Bien, vamos a ir ya casi con el último tema, porque nos queda poquito, vamos a ir terminando ahora esta parte de acá. Los peatones, no habla de los peatones ahora, que son también usuarios vulnerables de la vía. Estamos los ancianos, los peatones. Los peatones son un grupo de usuarios de la vía muy vulnerable en caso de accidente, ya que pueden resultar con lesiones muy graves en caso de atropello. Claro que sí, los peatones, ¿cierto? Las personas que andan de a pie por la vía están más expuestas. En caso de atropello sufren mayores consecuencias, ¿ya? Ahora, como la velocidad, por lo menos en la zona urbana es más baja, ¿cierto? El atropello a un peatón no es tan
digamos, impactante, porque se puede recuperar si a velocidad baja. Pero si es a velocidad más alta, sobre todo en carretera, generalmente este tipo de accidentes son fatales. O sea, el peatón fallece, ¿ya? Tomar conciencia de eso en las carreteras muchas veces. ¿Qué más nos dice? Nos dice, la industria automotriz está trabajando también en este sentido, diseñando la parte delantera de los vehículos para que produzcan menos lesiones. Uy, qué interesante. Por nuestra parte, es importante no modificarla añadiendo elementos que puedan ser peligrosos. Ya, a ver, veamos. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que la industria automotriz, los fabricantes, están nuevamente, como siempre, avanzando, ¿cierto? En el tiempo, dada la problemática de tránsito, van recogiendo estadísticas y van pensando cómo diseñar mejor eh, los tipos de vehículos que salen al mercado, ¿ya? Entonces, están diseñando en la parte delantera, el parachoques, ¿cierto? Eh, Superficies blandas, ¿ya? Para que eso produzca menores lesiones a las personas, o de alguna manera algún tipo, ¿cierto?, de estructura delantera que dañe lo menos posible a las personas, así resulta un atropello, ¿ya? También es importante señalar que las formas del vehículo no pueden modificarlas. El vehículo debe mantenerse lo más estándar que viene de fábrica posible. Lo que usted puede hacer, sí, es añadir estos elementos de protección extra, que se pueden acercar en cualquier momento, no es necesario que sean fijos. ¿Okay? Ya, después abajo tenemos un cuadrito que nos dice, el atropello es el tipo de accidente de tránsito que ocasiona más muertes. Wow, el atropello. En un alto porcentaje, dice, los peatones han cometido una infracción en el momento de atropello. O sea, en un alto porcentaje, los mismos peatones que son atropellados han cometido una infracción antes, como un karma, algo así. Puede ser porque con esta situación muchos tienden a cruzar corriendo la calzada por el susto que los atrae, qué sé yo, generalmente pueden cruzar de manera sorpresiva la calzada, ¿ya? Vuelvo a leer de nuevo este cuadrito importante, ¿ah? Porque puede salir como pregunta de examen. El atropello es el tipo de accidente de tránsito que ocasiona más muertos, sí. En un alto porcentaje, por supuesto, en un alto porcentaje los peatones han cometido una infracción en el momento de atropello, claro, o cruzaron en un lugar prohibido, ¿cierto? O cruzaron corriendo, o aparecieron sorpresivamente, claro que sí. Ya, los comportamientos, dice, incorrectos más frecuentes de los peatones son cruzar la calzada en forma sorpresiva o descuidada, lo que estaba diciendo recién, cruzar fuera del paso para peatones, también permanecer en la calzada, o sea, ir caminando por la calzada cuando deberían estar en la acera, desplazarse por la vía en estado de ebriedad, como peatón en estado de ebriedad, obviamente que usted está expuesto a que lo atropelle, ¿de acuerdo? Sigo leyendo y con esta última hoja vamos a ir terminando. Dice, para evitar el atropello de peatones se debe adoptar una serie de precauciones. Usted como conductor, tome nota de esto, tome harta conciencia, dice, moderar la velocidad en la ciudad, claro, porque hay más peatones en la ciudad, y ante la presencia de peatones en la calzada o en sus proximidades, especialmente si se trata de niños o personas mayores. Tengan especial cuidado en los jardines infantiles, en los colegios, pasando frente a ellos, o en los CEFAM, postes de primer auxilio y eso, donde muchas veces acuden muchas personas mayores a tratarse, a buscar medicamentos, etcétera. Tener mucho cuidado en los pasos peatonales que están en estas zonas que acabo de mencionar, ¿ya? ¿Qué más? Dice también si los peatones van con auriculares, tomar en cuenta también cuando van con audífonos, ellos no van escuchando el tránsito, o cuando van hablando por celular, o con un paraguas amparándose la lluvia, no van a ver bien. Disminuir, dice, la velocidad al acercarnos a un vehículo que se detenga, sobre todo si se trata de un furgón de transporte escolar o vehículo de locomoción colectiva. Claro, si vemos algún tipo de vehículo con pasajeros, locomoción colectiva o transporte escolar, bajar la velocidad al pasar al lado de ellos, porque podría bajarse un pasajero corriendo y cruzar la calzada. Se ve que más adelante está parando una micro o un furgón escolar, que hace usted con tiempo, baja la velocidad y lo sobrepasa, o sea, pasa al lado de él si tiene espacio a velocidad reducida, ¿ya? Tener precaución al estacionar, dice, al dar marcha atrás, ok, cuando esté saliendo del estacionamiento, dice, o cuando esté ingresando igual, ¿ya? O maniobrar al salir de un estacionamiento, especialmente si se trata de vehículos con poca visibilidad, todoterreno, etcétera. Ya, cada vez que usted tenga que retroceder, hacer esta maniobra, tener mucho cuidado en los estacionamientos, no fiarse 100% de los espejos, igual ocupar la visión directa para mirar vidrios laterales o lo que hay atrás, ¿ya? Extremar las medidas de precaución.
Ya, prestar atención en las zonas peatonales, por ejemplo, al salir de un garage para atravesar una calle peatonal, etcétera. Tomar y poner mayor atención, ¿cierto? Donde hayan zonas de concurrencia peatonal, ¿ya? Tráfico, mucho tráfico de peatones, depende de la hora del día y el lugar. Generalmente en el centro de las ciudades, ¿cierto? Los complejos urbanos hay mucho tránsito de peatones en las mañanas y qué sé yo. Extremar las precauciones en esos lugares o ocupar vías alternativas más despejadas. ¿Ya? Y el último punto nos dice, de manera de noche, adaptar la velocidad a la zona de visión iluminada por las luces. Claro, en la noche nosotros somos seres de hábitos diurnos, ¿cierto? No tenemos visión nocturna como los felinos, por ejemplo, como los búhos. Nosotros los seres humanos no. Pero igual podemos conducir de noche ocupando las luces del vehículo. Ahora, tomar precauciones para que no ocurra accidente. ¿Cómo? ¿Qué precauciones? Adaptar su velocidad a la zona de visión iluminada por las luces. O sea, si voy con luces altas, mi alcance visual sería de unos 150 metros o más. Voy adaptando mi conducción a ese espacio que voy mirando, ¿ya? Para no salir de la zona de seguridad. Y por último dice, no se deben hacer señales a un peatón de que cruce la calzada, porque otro vehículo puede atropellarlo. Sí, tener cuidado cuando hay tránsito opuesto o alguien vehículos que vengan atrás tuyo y te puedan sobrepasar. Tener cuidado si usted quiere ser amable y quiere dejar pasar al peatón, que podría hacerlo, pero cuidado, porque puede venir otro vehículo por el lado que no lo ha visto. Entonces, a eso se refiere la última frase que acabamos de leer ahí. Muy bien, estimados. Y con nuestra sesión de hoy día, nuestra clase del día de hoy, ¿cierto? Para práctica test, ha sido Mauricio en nuestro libro del nuevo conductor profesional. Espero que esté muy bien y que esto sea de mucha utilidad para su material de estudio. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.